Bueno, hagamos el ejercicio que nos quedó pendiente de la parte de equilibrio químico. Hagámoslo con el desarrollo matemático para que vean a ver cuál fue el problema o de dónde salían los numeritos que tenían en el ejemplo. Entonces el ejemplo, lo primero, por sobre todas las cosas, cuando empezamos con un ejercicio, es leer 2, 3, 4 veces el enunciado, las veces que haga falta, hasta que podamos entender bien de quién estamos hablando, qué datos nos está dando y cuál es la respuesta que tenemos que dar, o sea, qué nos está pidiendo que nosotros averigüemos. Entonces, en este caso tenemos que A más B, que serían los reactivos, nos dan un producto que sería C más D. Bien, ¿qué es lo que nos dice el enunciado del problema? Fíjense, sáquenlo aparte para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuáles son los datos. Nuestros datos son la constante de las concentraciones, por eso dice Kc y les da un numerito, 49.0, que sería lo mismo que 49, ¿sí? Y nos dice que está a una cierta temperatura. Nos dice bien clarito que de A colocamos 0,4 moles y de B también. O sea que A son 0,4, fíjense que el problema dice 0,400 moles, vamos a ponerle M chiquita. En este caso nosotros sabemos que es lo mismo que poner 0,4, ¿sí? Pero ojo que les dice que tengo 2 litros, o sea que ahí hay un engaño. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que llevarlo a molar. Por lo tanto, esta concentración de A y de B me termina quedando A igual a 0,2 molar y B también. Va a ser la mitad, fíjense. ¿Por qué? Porque la molaridad era llevar la cantidad, la concentración que teníamos de cualquier sustancia, ¿a dónde? A 1 litro. Y en este caso lo tenemos en 2. Entonces lo bajamos. ¿Y qué cantidad va a bajar? Exactamente la mitad, ¿sí? Esto va por litro. Acuérdense que molaridad es moles por litro. Bien, entonces nos vayamos ahora a ver qué es lo que nos había puesto el problema de este lado que tenían ustedes resueltos en el apunte que yo les pasé. Bueno, es como decir, vamos a ver qué teníamos al inicio, qué pasa durante la reacción y qué tenemos al final. O sea, nuestro final sería para nosotros el equilibrio. Eso es lo que les plantea el problema. Entonces, al principio yo tengo 0,2 de A y 0,2 de B. ¿Tengo algo de C o de D? No, no tengo nada. ¿Por qué? Porque todavía no reaccionó. Por lo tanto, solamente tengo los dos reactivos. Dentro de un rato, cuando empieza a reaccionar, algo va a transformarse de A y de B en C y en D, pero no sé cuánto. Por eso el problema les pone, ¿qué cosa? Una X. Pero fíjense que antes de arrancar, en este caso, porque son letras, no me dice quiénes son los reactivos, yo lo primero que tengo que verificar es que la ecuación esté balanceada. ¿Qué iba acá adelante cuando yo no veía ningún numerito? Sabemos que iba un 1. Si no, tendríamos que, si hubiéramos tenido una reacción cualquiera, tendríamos que haberla balanceado antes de arrancar con todo esto. Entonces, volvemos a esta parte. Dijimos que algo de A y algo de B se van a transformar en C y en D, pero como no sabemos qué cantidad exacta es, le vamos a poner una X. Ahora, acá va a aparecer una X cantidad, que no sabemos cuál, pero la estequiometría nos dice que va a ser la misma. Si de acá aparece un molde C, también se va a formar un molde D. Por lo tanto, es la misma X, ¿sí? El número es el mismo. Por lo tanto, yo vuelvo a colocar X. Ahora, también al comparar, si miro acá, digo, a ver, si yo tenía un molde este, se me forma un molde este. Quiere decir que si a mí se me consume medio mol, la mitad, es porque se me va a aparecer acá un medio mol formado. Por lo tanto, lo que acá aparece sumando, acá me va a decir menos X. Quiere decir que si yo gasto una X cantidad de moles de este lado,
me va a aparecer de este otro la misma cantidad del producto formado. Cuando uno desaparece, se transforma en el otro. Pero a mí los números me indican que van a ser proporcionales. Si de este tengo uno, el día que no tenga nada de este, me va a aparecer un mol de este otro. Lo que pasa es que al final nosotros lo vemos escrito así, pero la realidad nos dice que cuando todo esto se consuma, de esto no voy a tener nada y de esto voy a tener 1 y 1. ¿Sí? Como al principio solamente tenía los dos reactivos, no tengo nada de producto. Entonces, ¿cómo me queda a mí la ecuación al final? Si yo parto esto, cada uno de las sustancias, y las analizo, digo, yo tenía 0,2, pero en el momento del equilibrio voy a tener 0,2 menos lo que reacciona. Más, todo esto va a estar nadando en la solución. Acá también voy a tener 0,2 menos lo que reacciona. Y eso me va a terminar dando, ¿sí?, solamente este, porque acá acuérdense que era 0 al principio. O sea, un número, me va a aparecer un número de este reactivo, de este producto que fue el que se formó, más otra cierta cantidad de este otro, que es el que se formó. Eso es lo que les quiero explicar a ustedes, este desarrollo, esta como cuentita que han hecho entre inicial y final del equilibrio. Bueno, ahora ya teniendo planteado esto, pensémoslo de esta manera. Esto hasta acá es lo que representa al reactivo A. De acá hasta acá es lo que me representa a B. Esto representaría a C y esto representaría a D. Paremos un segundito y pensemos. ¿Cómo se sacaba la constante de equilibrio? La constante de equilibrio era la concentración de los productos por, ¿sí?, uno por el otro, sobre la concentración de los dos reactivos. Por eso lo encierro, acuérdense, en los corchetes. ¿Qué verificamos antes de seguir con este embrollo? Que acá no me falte ningún numerito. Todos están con un solo 1, ¿sí? No tengo un 2, no tengo un 3. Por lo tanto, acá va un 1, que es lo mismo que no poner nada, por eso no les aparece a ustedes. Y sabemos que nos la dieron como dato. Nos la dieron y sabemos que es 49. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, reemplacemos, saquemos esta A y coloquemos lo que representa A. Sacamos la B, hacemos lo mismo con B y hacemos lo mismo con C y D. Entonces les termina apareciendo esa ecuación larga, rara que ustedes tienen en el apunte. C, ¿qué es lo que vale? Vale X. Entonces esto es X por ¿cuánto vale D? Y D también valía X, era el mismo número, acuérdense. Sobre, y acá lo que tenemos que hacer es reemplazar ahora A y B. A era 0,2 menos X, todo esto multiplicado por lo que vale B. B también era 0,2 menos X. Y ahí les queda armada a ustedes la famosa ecuación para poder sacar KC. Pero, insisto, recuerden que ya tenemos KC. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía averiguar a nosotros el problema? El problema nos pedía a nosotros, si mal no me equivoco, averiguar qué nos quedaba al final. Entre paréntesis, ojo, el final de todo este embrollo que estamos haciendo no es el final de la reacción química, sino es el momento en que llegamos al equilibrio. Ahora, ya teniendo planteada la ecuación, nos olvidamos de la química por un rato y nos agarramos la cabeza con las matemáticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ir resolviendo como si fuera un ejercicio matemático común. Entonces, X por X, las bases eran iguales, yo las multiplicaba, me terminaba dando X al cuadrado. Sobre, acá estamos en la misma, las bases son las mismas, por lo tanto esto es lo mismo que hacer 0,2 menos X al cuadrado. Esa es, digamos, la primera partecita que les aparece a ustedes y obviamente sigue siendo igual a 49, ¿sí? Varios me preguntaban de dónde salen estos números. Bueno, multiplicar dos bases iguales
en ambos casos es lo mismo que elevarlas al cuadrado. Recuerden que hacer 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado. 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. Esa es la idea de haber llegado hasta acá. Bueno, vamos a borrar un poco y vamos a ver cómo sacarnos esto de encima ahora, ¿sí? O sea, cómo hacemos para despejar esa X. ¿Por qué? Porque esa X es la que a mí me va a permitir responder lo que me pide el problema. El problema me pregunta cuáles son las concentraciones de todos, de A, de B, de C y de D, cuando llego al equilibrio. Si yo supiera cuánto vale X, sé cuánto se me formó de C, sé cuánto tengo de D, y en el caso de A y B hago 0,2 menos esa X, y puedo decir cuánto me está sobrando de A y de B, de lo que no reaccionó. O sea que es lo que yo tengo al final en mi vaso de precipitado, supongamos. Y voy a tener lo que no reacciona de A, lo que no reacciona de B, más lo que se formó de C y D. Ese es el valor que ustedes están buscando acá. O sea, es despejar X. Yo necesito saber cuánto sale esa X, ¿sí? ¿Qué valor numérico tiene? Bueno, vamos a borrar un poco todo este embrollo que hicimos acá. Y vamos a desarrollar esta última partecita que tenemos acá hace un ratito. Ahora, agarremos el pedacito que hicimos hace un rato. O sea, nos quedamos en X cuadrado. Perdón, acá hay un errorcito. Ese cuadrado no va ahí. Ese cuadrado va afuera, es de todo el término, ¿sí? Y vemos cómo seguimos resolviendo. A ver, ¿qué puedo hacer yo para sacarme de encima? Porque acá es bastante molesto ponernos a hacer el cuadrado de este, el cuadrado de este, el cuadrado de este. Recuerden que hay una, digamos, propiedad matemática donde yo podía afectar con la misma operación ambos lados del igual. Entonces, como todo está al cuadrado de este lado, si yo le aplico, si quieren lo hacemos acá para que vaya quedando como en hilerita. Si yo le aplico una raíz cuadrada a dos términos que a su vez están al cuadrado, a mí me permiten anular esta raíz y estos cuadrados. O sea que me saco de encima las potencias. Pero no me puedo olvidar que tengo que aplicarle la misma raíz al otro lado, ¿sí? Entonces acá ya me simplifiqué bastante la vida, porque la raíz de 49, resolvamos, lo hagamos más chiquito. Acuérdense que la idea acá es ir achicando, achicando y sacándose cosas de encima. La raíz de 49 me da 7. 7 por 7, 49, ¿sí? Y de este lado yo me había sacado de encima esto. ¿Qué me queda? Bueno, ahí ya lo veo como más, hasta más bonito, diría. 0,2 menos X, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, fíjense, podemos seguir despejando de manera tal que nos agrupemos esas X que están ahí, ¿sí? De alguna manera, para yo poder conseguir un número matemático. Acá es donde quizás varios de ustedes se perdieron, porque me decían de dónde sale. O sea, hasta acá la mayoría capaz que llegó bastante bien. En el próximo término les aparece a ustedes en el apunte X igual a 1,4 menos 7X, y la mayoría me dijo, ¿y eso de dónde salió? Bueno, pensemos. A nosotros no nos conviene tener una incógnita abajo. Entonces, ¿qué opción nos da ahora el ejercicio? Mover esta no tiene sentido, mover este tampoco, pero fíjense que X acá está dividida por todo ese término. Si todo este término divide a X, yo para sacarlo de acá podría pasarlo al otro lado multiplicando, ¿sí? ¿Va queriendo la cosa? Entonces, dejo una X sola, y del otro lado, ¿qué me va a quedar? El 7 multiplicado por 0,2 menos X. ¿Qué hago acá? Apliquemos la famosa propiedad distributiva, ¿se acuerdan? Multiplico 0,2 por 7 y multiplico X por 7. Eso es lo que les está apareciendo a ustedes ahí. X va a ser igual entonces a 0,2 por 7 es lo mismo que 1,4. Y 7 por X y es lo mismo, más por menos, acuérdense que acá hay un menos en el medio, a menos 7X. Hasta ahí ya vamos llegando. A ustedes les aparece esto, ¿sí?, en el apunte, y este desarrollo no. Quizás ahí es donde ustedes dijeron, ¿y esto de dónde salió?
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos concentremos en este de acá abajo. Tengo que lograr que me quede un número de un lado y que me queden todas las X del otro. Bueno, entonces tratemos de juntar las X. Ya tengo una X de acá, la dejemos. Y este que está negativo, fíjense que son 7X, es un número grande con X, a comparación de este, que sabemos que ahí tiene un 1, pero está negativo. Siempre es preferible, es más lindo, para mí por lo menos, es más fácil manejar positivos. Entonces yo dejaría esa X. Y esta que está restando, la paso del otro lado del igual, ¿cómo? Sumando. Entonces me termina quedando, o si quieren pongámoslo acá para que lo vean bien, X más 7X igual a 1,4. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, una X más 7X, ¿sí? Son 8X igual a 1,4. Entonces, saquémonos esto de encima. Si yo digo que tengo 8X igual a 1,4, ¿cuánto valdrá X? Si acá el 8 la está multiplicando la X, yo lo saco para el otro lado, ¿cómo? Dividiendo 1,4 dividido 8. Hacen la cuantita y eso les termina dando 0,175. Esto es lo que a ustedes les sale ya en el apunte, ¿sí? Nada más que el apunte este tiene la costumbre de ponerle los ceros. En vez de poner 0,2 pone 0,0. En vez de poner 1,4 le pone 40. En vez de poner 8 le pone 8,00. ¿Sí? Bueno, ahora ya conseguimos ese valor. Ya sabemos que X vale 0,175. Bien, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, responder la pregunta del problema. ¿Cuánto de A, cuánto de B, cuánto de C y cuánto de D me quedan cuando llego al equilibrio? Entonces, acuérdense de cuando hicimos el ejercicio al principio, que marcamos cómo quedaba en el equilibrio. C y D eran igual a X, y ya sabemos cuánto vale X, vale 0,175. Por lo tanto, estos dos van a tener esta cantidad molar. Esta va a ser la concentración que van a tener en el equilibrio, ¿sí? Los dos productos. ¿Qué pasaba con los dos reactivos? Yo necesito que alguien me diga cuánto sobró que no reaccionó de lo que yo puse. Acuérdense que de este habíamos puesto esa molaridad, pero algo había reaccionado. Por lo tanto, estos, para poder contestar cuánto me va a quedar de A y cuánto me queda de B, tengo que hacer 0,2 menos 0,175. En este caso, los dos tienen el mismo valor, así que el valor va a ser el mismo. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0,025, si mal no me equivoco, molar. ¿Sí? En ambos casos, los dos van a dar exactamente lo mismo. Puede ocurrir otro ejemplo donde no den lo mismo. ¿Estas son la cantidad de moles que me dio? No, es la molaridad, o sea, los moles por litro. ¿Sí? A y B son 0,025 molar, igual este otro. Si yo pregunto en la solución del problema, ¿sí? La solución del problema tenía 2 litros. Por lo tanto, no hay 0,025. 0,025 moles están en 1 litro. En 2 litros, X, para el que se perdió con la molaridad al principio, después me di cuenta que si no lo practicaron capaz que se les fue de la cabeza. Molaridad significa siempre todos los moles que yo tengo en 1 litro. En este caso mi solución tiene 2 litros. Por lo tanto, la cantidad de moles reales de moles de cada uno de ellos dos va a ser 0,050. ¿Sí? En este caso no se los pregunta, pero para que empiecen a identificar cuando tengan un problema, revisar bien qué les pidió. Les pidió la molaridad final de los reactivos o de un producto o de un reactivo en particular, o les pide los moles que quedan. No es lo mismo
que me pregunte por los moles chiquitos, como yo siempre digo, para no confundirnos le ponemos la M chiquita, o les está pidiendo la concentración molar de esa sustancia cuando llegamos al equilibrio, cuando digamos que sabemos que no llega al final esta solución ahí. Sabemos que sigue reaccionando eternamente, pero nosotros lo consideramos como un punto de partida para poder hacer todo este desarrollo. Entonces, fíjense bien, esos son, digamos, las pequeñas trampas. A veces digo yo, no son trampas, son necesidades. Por ello necesito saber qué cantidad exacta tengo de moles o a qué concentración me queda una determinada sustancia cuando termina la reacción, cuando llega a estancarse en el equilibrio. O sea que no es mala intención que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer un problema para ver cómo le dificultamos la vida a los chicos. No, son necesidades reales que surgen en el laboratorio a medida que nosotros vamos trabajando. Revisen todo, fíjense si queda alguna duda y la vamos viendo, me la pasan y vamos a ir haciendo uno por uno los ejercicios de esta manera para que les queden claros.